esa efervescencia que había quedó encerrada entre cuatro paredes. Hoy tenemos mucho conocimiento, hoy tenemos mucha teología, hoy tenemos mucho de todo, pero esa efervescencia ya no está. ¿A cuántas personas estás discipulando? Y si no estás discipulando a alguien, si no estás enseñando a alguien, no hay efervescencia. Hola, hola, saludos, Dios te bendiga, Dios guarde tu vida, Dios bendiga tu misión. Hoy para mí es un momento muy especial, muy emotivo. Hoy estamos cumpliendo años, hoy 8 de marzo del 2025. Estamos cumpliendo 47 años de haber sido rescatados por mano del Señor Jesús. Hace 47 años tuvimos un encuentro personal con Cristo y nos ha permitido vivir a su lado. Hemos disfrutado de su bendición, hemos disfrutado de su compañía. Pues es emocionante cumplir años. Yo cumplo de haber nacido aquí en esta tierra, yo cumplo el 31 de agosto de cada año, pero yo no me acuerdo, a mí me cuentan y hay documentos que dicen que yo nací ese día, pero yo tengo registrado aquí en mi mente el día que yo nací de nuevo. El día que el Señor tomó mi vida, el día que el Señor comenzó a dirigir mis pasos. Ese sí lo tengo bien registrado porque estábamos prontos a cumplir 20 años, mi esposa y yo, cuando Dios se manifestó a nuestras vidas. Y entonces para mí hoy es un día tarde, noche, muy especial, porque a eso de las 8:30, 8:45, la hora sí no la preciso, yo sé que fue en esos minutos, más o menos, y yo tuve un encuentro personal con Cristo. Entonces recuerdo el lugar donde tuvimos ese encuentro. Hoy lo que hay son edificaciones. Hoy nosotros vivimos aproximadamente a 14 kilómetros de distancia de donde se dio ese gran acontecimiento para nuestras vidas. Y cuando uno pasa por ese lugar, uno recuerda ese nacimiento, recuerda ese momento. Y hoy quizá quiero traer a colación muchas cosas algunas cosas de las que hemos vivido. Ese tiempo fue un tiempo glorioso con toda la ignorancia quizá que se puede manejar de las enseñanzas que uno recibía, de las predicaciones que uno recibía. Pero sí voy a contarles algo que era maravilloso en ese tiempo, porque en ese tiempo recuerdo que uno pasaba por ahí por el mercado y uno deseaba, había un sentir de hablarle a las personas de lo que uno estaba viviendo, de lo que se estaba moviendo allí por dentro. Y a veces se encontraba alguien por allí, algún conocido, y uno estaba hablándole a la persona ahí en una cena, ahí en el mercado, y pasaba alguien y se quedaba escuchando, y pasaba otro y se quedaba escuchando, y cuando uno se daba cuenta tenía 4 o 5 personas ahí escuchando lo que uno estaba exponiendo. Y recuerdo que muchas veces 2 personas o 3 personas recibían a Cristo en el corazón, ahí en medio, en una calle, en medio de la muchedumbre. Ahí orábamos sin ningún temor ni ningún temblor, orábamos ahí en medio de la gente y la gente llegaba al conocimiento de Cristo. Cometimos muchos errores
errores que hoy todavía se están pagando, porque nuestro conocimiento era el conocimiento de una persona de meses de convertidos, de semanas de convertidos, pero con una efervescencia de hablar de lo que el Espíritu ponía en nuestros corazones, y eso llevaba a la gente al conocimiento de Cristo. Y se cometió un error en medio de toda esta abundancia de Dios, y no un error de parte de Dios, sino un error quizá muy humano, que se comenzaron a dar las escuelas, se comenzaron a dar los seminarios, se comenzaron a dar todas estas cosas que eran buenas para que cuando nosotros expusiéramos, no expusiéramos el Evangelio con tantos errores. Pero eso encerró aquello, esa efervescencia que había, quedó encerrada entre cuatro paredes. Después de eso comenzaron a surgir los megagrupos, algunos les llaman mega iglesias. Yo reconozco solo una iglesia, la iglesia de Cristo, pero comenzaron a levantarse megagrupos, y esos grupos estaban encerrados, y hasta en la actualidad están encerrados en muchos seminarios, en muchos encuentros, pero de ahí estamos. Se terminó aquella efervescencia, se terminó aquella bendición. Es necesario que la iglesia vuelva a tomar esa efervescencia. Estoy hablando de 47 años atrás. Hoy son otros tiempos, otros momentos. Hoy hay otras facilidades que no teníamos en ese tiempo. Hoy usted tiene un amigo, usted tiene un conocido al que usted puede hablarle de Jesucristo a través de su teléfono, a través de su computadora. Hoy tiene usted toda la facilidad, pero estamos quizá ahogados en mucho conocimiento, en mucha tecnología, pero no la estamos usando. Y no estoy hablando de presentar algo como esto que yo les presento a ustedes de semana a semana, sino de esa plática, de esa conversación, de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Por ahí tenemos un pasaje de 1 Corintios 19:26 que dice: ¿qué hay entre ustedes cuando se reúnen? ¿Qué es lo que hay? Hay cantos, hay salmos, hay himnos, que compartamos lo que hemos recibido. Y yo creo que tenemos que llegar a eso para compartir con los demás de la abundancia de Dios, de lo que hay en cada uno de nosotros. Y nos metieron en una camisa de fuerza, en donde hoy prácticamente tienen libertad y tienen como señorío solamente los que han pasado por un seminario, los que han estudiado teología, los que han estudiado de la Biblia. Pero quiero decirles que cuando yo viví aquellos momentos hace 47 años, no tenía mucho conocimiento de teología, solo tenía un conocimiento de haber tenido un encuentro personal con Cristo. Y eso fue lo que Dios usó, eso fue en lo que se movió el Espíritu Santo para que mucha gente, estoy hablando de mucha gente, llegara al conocimiento de Cristo. Hoy tenemos mucho conocimiento, hoy tenemos mucha teología, hoy tenemos mucho de todo, pero esa efervescencia ya no está. Volvamos a la senda antigua, volvamos a aquellos pasos de un inicio, porque hoy ha sido tan maltratada la obra de Dios por medio de los hombres, que hoy la gente no quiere escuchar, hoy la gente ya no cree, hoy la gente por malos testimonios que se han dado, hoy la gente no cree, porque antes, en mi tiempo, de hace 47 años, muchas empresas contrataban a los que eran conocedores de Cristo, o eran seguidores de Cristo, o llamados evangélicos, porque eran gente
de testimonio, porque era gente que no iba a robar en medio del trabajo. Y cuando digo robar, no es los que iban a perder tiempo, sino que había fidelidad hacia Dios. Hoy las cosas han cambiado. ¿Ha cambiado el Evangelio? No. ¿Ha cambiado el Espíritu Santo? No. Hoy no quieren a los evangélicos en las empresas. ¿Por qué? Eche un vistazo alrededor tuyo. Eche un vistazo a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que hay. Que hoy prefieren gente de otras dimensiones antes que a un evangélico. Quiero compartir algo ahí en el libro de 1 Samuel, el capítulo 17, algo así breve para que usted y yo entendamos en la situación en que estamos. Y este pasaje en el capítulo 17 de 1 Samuel habla de cuando David va y pelea con Goliat, cuando él se mueve ahí en medio del pueblo para averiguar qué era lo que ofrecía Saúl. Y entonces David era un hombre manso, era un pastor de ovejas, pero le pareció bien lo que tal vez no casarse con la hija porque era un jovencito. Al final también se casó con la muchacha, la hija de Saúl, pero le pareció bien que su familia iba a ser libre de pagar impuestos y que él iba a ser libre de pagar impuestos. O sea, le pareció bonito. Entonces va y habla con Saúl, o toda la reunión que se da ahí, la controversia que ocasionó David cuando dijo: yo voy y peleo, yo voy y mato a ese paladín. No dijo voy a ir a pelear, yo voy a acabar con él, porque él tenía una efervescencia que no se le había dado la teología. En él había una efervescencia que no se le habían dado las masas de guerra, los conocimientos de guerra, sino que él había estado a solas con Dios por muchas horas, por muchos tiempos, por muchas vigilias. Él estuvo a solas con Dios. Entonces él sabía quién era Dios. Entonces va y habla con Saúl. Para eso tiene que leer ahí el capítulo 17 de 1 Samuel para que usted vea los hechos de esta situación. Y entonces Saúl, queriendo proteger, no sabiendo que David tenía un protector mayor, entonces le da su coraza para protegerlo. Y David no pudo caminar siquiera. Pensemos que estamos hablando de que Saúl era un hombre que dice la palabra que de entre la gente pasaba. Me imagino que era ver como a Michael Jordan a la par mía, algo así, porque David todavía era un muchachito. Y Saúl se le ocurre darle la coraza. Yo pienso que a Saúl la coraza le llegaba a la cintura, a David le llegaba como a los tobillos. Difícilmente iba a poder caminar David con esta coraza. Entonces él se quita la coraza y le dice: yo no puedo pelear con esto, yo no estoy acostumbrado a esto. Y dice que tomó 5 piedras y fue, y con lo que él se enfrentaba a osos, se enfrentaba a leones, con eso fue a enfrentarse al gigante, naturalmente. Pero él sabía, porque cuando él le habla a Saúl le dice: el Señor Jehová me libró del oso y me libró del león, me librará también de este paladín. Y David iba descansando en lo que él había visto hacer a Dios, porque tenía en su corazón la convicción de que Dios lo volvía a hacer. Y se enfrentó, y usted conoce la historia, y David noqueó al gigante con la piedrecita. No lo mató con la piedrecita. Ahí sacó quizá sangre de guerrero y le cortó la cabeza con la misma espada de Goliat. Y se da la consumación de los hechos, y David y su familia quedan libres
de pagar sus impuestos. Ahora, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué traigo esto? Porque hoy a la iglesia le pusieron una coraza, sacaron de los seminarios, sacaron de cuanta reunión hacen los que dicen tener el conocimiento y lo han aplicado a la iglesia y le han dicho a la iglesia, este es el rumbo a seguir. Cada uno de nosotros ha sido llamado para que tenga su propia coraza, para que tenga su propia forma de pelear las batallas. Y cuando hablo de pelear las batallas, su propia forma de ganar las almas, su propia forma de ir y hacer la obra de Dios. Adquirir conocimiento, sí, es importante, es necesario, pero no que un conocimiento que me lo está transmitiendo una persona sin haber estado como el rey David, allá a solas con Dios. Porque cuando yo transmito lo que he recibido a solas con Dios, eso es lo que produce efervescencia en el corazón de los hombres. Toda la teología, todo el conocimiento que el hombre tiene de la Biblia, estoy hablando de la Biblia, todo ese conocimiento no sirve si el Espíritu Santo no es el que hace que surja algo diferente en el corazón de los hombres. Tenemos situaciones, hemos visto ministerios levantarse y gente que se movía en el Señor, pero llegan a determinada agrupación y entonces esa agrupación los prepara enviándolos a determinados seminarios, estudiar teología, y cuando regresan, perdieron eso. Con esto quiero terminar. No sé si allá en su país, aquí en mi país sí lo he visto mucho, sale un jugador de canchas abiertas, un jugador de fútbol, de canchas abiertas, y es una persona que se da en la cancha, se da, y uno dice, este va a llegar largo. Pero cuando lo agarran ciertos entrenadores y comienzan a darle el conocimiento de ellos, no la efervescencia de ellos, entonces comienzan a cortar la efervescencia y terminan a ser tan malos como los demás, porque se mueven a un ritmo marcado por alguien que dice conocer, pero no puede conocer lo que hay dentro. No puede conocer la agilidad que hay dentro, no puede conocer la capacidad, porque de algo sí estoy seguro, los jugadores de fútbol tienen que ser personas muy inteligentes y muy capaces de tomar decisiones en milésimas de segundo para poder ganar. Y esas milésimas de segundo son las que a veces llegan a fracturar la vida de un equipo, de una selección, de un país. Volvamos a la senda antigua. No estoy hablando de desechar lo que has aprendido, no estoy hablando de que deseches lo que quizá te transmitió determinado líder, sino que tomes esa efervescencia, porque sí quiero decirle esto. Usted es responsable de algo. Usted y yo somos responsables de algo. El Señor nos habló y nos dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ha dicho, vaya, sane a los enfermos, vaya, eche fuera demonios. Esto no depende de ningún pastor, depende si hay efervescencia en tu corazón, en mi corazón. Esto no depende de porque algunas agrupaciones han tomado eso, y los únicos que pueden bautizar son los que están allá, según ellos, allá arriba. Pero a mí me dice la palabra que soy yo, que vaya y lo haga, que no es para un determinado grupo de personas, no, vayan y hagan discípulos. Y con esto yo termino. ¿Cuántos discípulos tienes tú? ¿A cuántas personas estás discipulando? Y si no estás discipulando a alguien, si no estás enseñando a alguien, no hay efervescencia. Porque el Espíritu Santo me va a llevar a tener esa efervescencia para estar discipulando a alguien.
como dije antes, ahí con su teléfono, ahí con su computadora, pida dirección a Dios y comience a discipularlo. Porque usted puede discipular, así como yo estoy hablándole, no sé a qué país está llegando esta palabra. Y esto no es un discipulado, esto es una exposición de la palabra. Pero usted puede tener una amistad en determinado país, en la zona en la que usted vive, en su país, y estarlo discipulando a través de estos medios, a través de una computadora. Así es que pídale a Dios poder entrar en esa efervescencia y poder romper con tantos mitos y tantas cosas que nos han metido de que solo algunos pueden hacerlo, que solo algunos tienen el derecho a hacerlo. A mí me dice el Señor Jesús, vaya y haga discípulos, vaya y haga discípulos. A cada persona que llega al conocimiento de Cristo, ese es el mandamiento, vaya y haga discípulos. Bautícelos, eche fuera demonios, sane a los enfermos, porque el ministerio del Señor Jesús, el ministerio de la iglesia, es un ministerio de calle, es un ministerio de multitudes, no es un ministerio de grupos, es un ministerio que se mueve en las calles. El Señor Jesús se movió en las calles, y en las calles se veían las sanidades, en las calles se veían los milagros. El apóstol Pedro, su ministerio, corrió por las calles. El ministerio del apóstol Pablo corría por las calles. Así es que pídale al Señor esa efervescencia que solo el Espíritu Santo puede darla. Póngase su coraza, porque cada uno de nosotros tenemos una coraza para ir y pelear. Así es que yo te invito para que tomes en las riendas de tu vida y puedas hacer la voluntad de Dios y ganar las almas para Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que estés muy bien.